Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como les había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a hablar sobre el estado de emergencia que está vigente aún y comenzará el próximo sábado un nuevo estado de emergencia por 45 días y los 10 meses que ya tenemos en el toque de queda. Para ello contamos con la muy grata presencia del doctor Amaury Rancière, que es un conocido neumólogo dominicano, y el licenciado José Gregorio Cabrera, abogado y analista político. Esperamos que en el transcurso del programa se integre otro abogado, el licenciado Valentín Medrano. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. ¿Cómo se justifica desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de la vida social la prolongación del estado de emergencia y restricciones en la circulación de personas fuera de su casa? Bueno, don Miguel, desde el punto de vista legal, real y efectivamente, la base de estas limitaciones sigue siendo la misma, la aprobación a través del Congreso de un estado de emergencia o también como se conoce un estado de excepción, donde se limitan de manera temporal los derechos fundamentales y en este caso específicamente el derecho a la libre circulación y el derecho a la libertad de reunión. No obstante, la extensión, como usted decía, ya vamos a 10 meses de esta situación, pues trae una discusión jurídica que de hecho no es exclusiva de la República Dominicana, sino que también se está discutiendo en otros países, y es por cuánto tiempo se puede extender un estado de emergencia sin que este se pueda considerar que definitivamente vulnera esos derechos fundamentales. Es decir, hasta cuándo podemos extender este tipo de estados, porque precisamente su nombre lo indica, se supone que son estados de excepción, una excepción temporal. Prácticamente estamos como si fuese un estado de guerra por la extensión en la que hemos vivido. Y si bien es cierto que las condiciones lo ameritan o las condiciones lo requieren por la situación de la alta del contagio del COVID-19, no menos cierto es que hay otros derechos fundamentales que están siendo, digamos, sobreseídos, como es la libertad de empresa, por ejemplo. Cuando usted obliga a un empresario a cerrar un negocio a una hora determinada, aun cuando está justificado por la situación, pero usted está limitando el derecho fundamental también a la libre empresa y está generando una situación que impacte económicamente a toda la ciudadanía. Entonces, definitivamente que al haberse aprobado una nueva extensión de este periodo que va a llegar hasta marzo, uno obligatoriamente tiene que preguntarse en qué consistirán las medidas, si habrá algún tipo de plan de desescalamiento o si vamos a continuar subiendo y bajando el nivel de represión o el nivel de constreñimiento a lo que coja mi bon, que a veces es la sensación que uno tiene. Ahora, doctor Rancière, las medidas restrictivas que se han tomado desde mediados de marzo del año pasado para contener la expansión de la pandemia no han dado evidentemente resultados por los números que cada día revelan las autoridades sanitarias de la República Dominicana. Entonces uno se pregunta, ¿se justifica realmente que se siga prolongando esas medidas restrictivas que están creando mucha consternación, mucha ansiedad en el pueblo dominicano e incluso enfrentamientos muy peligrosos que se están dando entre ciudadanos y agentes del orden que están aparentemente cumpliendo con su deber, ¿no? Porque son enviados a las calles para evitar que el toque de queda se viole. Y eso hay que reconocerlo. ¿Qué nos dice, doctor? Mira, Miguel, yo lamentablemente tengo que decir que sí se justifica. Y desgraciadamente lo digo porque hay actividades muy importantes como el turismo y otros negocios que tienen que ver con la aglomeración de personas, con el intercambio de personas que se van a ver afectados. Imagínate, lo último que se supo fue lo que se dijo hace como 1 o 2 días, que para ir a Estados Unidos hay que tener PCR negativo. Imagínate, y al revés, para venir de allá para acá tienen que ser pacientes que quizás tengan el PCR negativo, pero aquí no tienen esas restricciones. O vacunado, ¿no? O vacunado, porque en Estados Unidos se está vacunando. Entonces, eso va a ser una catástrofe desde el punto de vista económico para ciertas industrias como el turismo, precisamente. Y es que el problema es que es una epidemia que no ha podido encontrar tratamiento todavía. No hay un tratamiento para el problema
del COVID. Y la única alternativa es la prevención y la vacunación, precisamente. Pero la vacunación, en el mejor de los casos, todo este año, en los mejores países donde se vaya a aplicar, no va a cubrir ni siquiera el 40% de la población de esos países. Ni siquiera en los países que han comprado vacunas para el doble de su población, porque no se pueden aplicar por cuestiones logísticas tan rápido, porque hay que poner una primera dosis y luego a los 30 o 40 días una segunda dosis. Entonces, eso va a ser... Nueva York, perdone que lo interrumpa. Todo este año. Esto es en Nueva York están vacunando en el estadio de béisbol de los Mets de Nueva York, ¿no? Del equipo de la Liga Nacional, precisamente para facilitar la vacunación, que la gente se presente allá. Porque no pueden ir casa por casa para vacunar a la gente. Exacto, es que no se puede vacunar en un año a toda la población, ni siquiera en el mejor de los países. Llegarán a un 40 o 50%. Bill Gates dijo que hasta julio, no, eso se va a coger todo el año para poder vacunar, incluso en Estados Unidos, en los países avanzados, mucho menos aquí. Imagínate, aquí todavía tenemos la esperanza de que lleguen las vacunas, una cantidad limitada de unos cuantos miles de vacunas. Y lógicamente habrá que darle prioridad a los médicos, al personal de salud y a las personas envejecientes y después al resto de la población, como se hace. Ahora, 25.000, una primera partida de 25.000 vacunas, tomando en cuenta además que se necesitan 2 dosis de vacunación, no va a ser suficiente para cubrir el personal médico que está tratando la enfermedad, ¿no? Y eso es verdaderamente preocupante. Mira, a mí me llamó mucho la atención el tema que tú pusiste y por eso quise participar cuando me llamaron, porque tú dices estado de emergencia, un año de toque de queda. Pues yo creo que sí, desgraciadamente. Bueno, 10 meses, nos vamos yo digo un año porque probablemente con el estado de emergencia que va a estar vigente o que está vigente hasta el 1 de marzo, el toque de queda continuará, porque si no, no tendría justificación el estado de emergencia. Es que no hay otra salida mientras tanto, porque ¿cuál es la opción? La vacuna. Y la vacuna, en el mejor de los casos, no se va a poder vacunar ni siquiera a una tercera parte de la población, y mucho menos aquí. Entonces, las opciones son las mismas medidas que se están reclamando. Lavado de manos, mascarilla, distanciamiento social, etcétera, etcétera, para evitar el contagio. Eso tendremos que nosotros tenerlo que tener bien en cuenta. Yo lamento que en este país hayamos tenido que recurrir a medidas tan drásticas como esas que se mencionan, de unas multas multimilenarias, incluso millonarias, en algunos sitios como hoteles y demás, pero no hay otra salida, porque es que si no es así, la gente no le hace caso. Yo lamento tener que decir eso. Ahora, lo que a mí me parece un poco contradictorio es que se imponga una medida ilegal para castigar la violación de una ley o de una medida restrictiva, ¿no? Como es la multa, porque las multas se le están imponiendo a aquellas personas que supuestamente están violando el toque de queda. Así es. Y en ese sentido, don Miguel, como yo le comentaba, eso es una situación muy delicada porque se está generando un precedente que lamentablemente está reñido con la ley. Las multas las establecen la ley, las leyes, y las aplican los jueces. El hecho de que la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, se tome la atribución de establecer una escala de multas, no está previsto en ninguna ley que ellos tengan esa capacidad legal. Entonces eso genera un precedente muy peligroso. Además de esto, estamos incurriendo en una doble penalización de aquellos que violentan las medidas del toque de queda. ¿Por qué? Porque primero se lo llevan preso, duran 24 o 48 horas presos y luego entonces también tienen que pagar una multa. Con lo cual usted lo está penalizando doble. Si le vas a poner la multa, bueno, poner la multa y suéltala. Pero no te lo lleve preso y además de eso quieras multarlo. Yo entiendo el ejercicio de la multa como un disuador negativo, sobre todo para los comercios que sabemos que muchos han violentado las normas que requieren esta ley. Pero eso no es justificación para que el Poder Ejecutivo, el poder Legislativo no generen, por ejemplo, dentro de esa misma ley que permite el estado de excepción, bueno, vamos a pasar a otra ley donde también se establezca la escala de la multa para este tema, como se logró también una modificación de la ley de compras y contrataciones públicas para permitir una excepción de la compra de las vacunas. Bueno, pues también hagamos... Y de las compras de las laptops para... la enseñanza a distancia, ¿no?
No, porque en el caso de las otras compras están contenidas como parte del estado de emergencia. Si el estado de emergencia como tal hace una, digamos, abre una compuerta dentro del sistema de compras y contrataciones públicas que tiene le permite esa facilidad. Lo que se pasó hace unos 3 días, me parece, en la Cámara de Diputados fue una modificación de uno de los artículos de la Ley de Compras y Contrataciones, en la cual se incluye el acápite especial donde se establecen las normas para las compras de estas vacunas. ¿Por qué? Porque por el monto... Pero eso fue una autorización a posteriori. Sí, no, lo que hace la ley es liberar al gobierno de una serie de requerimientos legales, tomando en consideración la necesidad de pagar por anticipado, por ejemplo, la colocación de estos cupos de la vacuna. Entonces, como todos los países están en una carrera para ver quién puede comprar y quién puede acceder a estas vacunas, pues entonces el Congreso lo que le está permitiendo al gobierno es, por ejemplo, hacer pagos por adelantado, cosa que la ley en otras situaciones no lo permitía. Vamos a darle la bienvenida a nuestro tercer invitado, el licenciado Valentín Medrano Peña, quien está con nosotros. Buenas noches, licenciado. ¿Cuál es su opinión con relación a la prolongación del estado de emergencia y la posibilidad de que el sábado, cuando vencen las restricciones impuestas al toque de queda, puedan ser modificadas? ¿Cree usted que deben ser flexibilizadas o por el contrario que esas medidas deben ser endurecidas? Bueno, don Miguel, yo creo que no se logra un buen objetivo o no se logra cambiar las cosas haciendo lo mismo. Habría que ver, hacer un estudio sincero, un análisis sincero de los gananciales que hemos obtenido nosotros como nación a partir del experimento, que es un experimento constante. Nosotros estamos en experimentación con respecto al tema de la covidianidad, porque no habíamos tenido una situación como esta, el mundo no la había tenido. Yo a veces trato de sacar las castañas del fuego y hago una especie de paréntesis para lo que tiene que ver con el presidente de la República y algunas de las decisiones que se han tomado que no han sido lo suficientemente valoradas como acertadas por parte de la ciudadanía, haciendo alusión al hecho de que el presidente de la República tiene como excusa, don Miguel y los demás amigos participantes de este plenario, que nunca ha gobernado un solo día en estado de normalidad. No ha tenido la oportunidad todavía de ser el presidente de todos los dominicanos al margen del COVID, la covidianidad en la que se encuentra la República Dominicana y el mundo. Por eso, situaciones como las que se están dando, y lamentablemente parecerá que estoy tomando el tema por los moños, como que me estoy de repente zigzagueando con respecto a la pregunta que se hace, que no ha sido quizás en el entendido del receptor de este programa de televisión lo suficientemente bien respondida, pero no puedo, en la condición de abogado, marginarme de la discusión que de soslayos han sostenido los demás compañeros que participan en este evento programático. Y es en el sentido de que las multas, ese desaguisado que se produjo por parte de la Procuraduría General de la República, que dicho sea de paso, al decir no de mi persona, sino del doctor Rigoberto Rosario, que ya instanció, intimó a la Procuraduría General de la República para que deje sin efecto su escala de multas puestas en ejecución y anuncia que en el día de mañana estará depositando un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo para que se decreten estas multas como ilegales. De hecho, el asunto es un poquito más complicado. El asunto va más allá. Yo he visto incluso, y eso sí me ha dolido mucho, de personas prestantes, pero que todo el mundo sabe que tienen algún tipo de liazón, de vínculos emocionales, quizás, no desde el punto de vista administrativo, ni desde el punto de vista de lo que tiene que ver con ideales de índole político, con las personas que encabezan la Procuraduría General de la República, y lo he visto tratando de justificar lo que se ha hecho desde la Procuraduría, incluso diciendo que el estado de excepción
permite que el Ministerio Público pueda establecer multas de manera también excepcional. Es decir, que el Ministerio Público pueda subrogarse en la condición de legislador y en la condición de juez, porque ninguna ley ni la Constitución facultan al Ministerio Público para el establecimiento de sanciones y para el establecimiento, por vía de consecuencia, multas como sanciones, y para que ellos mismos tengan la potestad de cobrar. Pero hay una pregunta que inquieta a mucha gente. La gente está a la expectativa con relación a qué decisión va a tomar el gobierno cuando cese el toque de queda el próximo viernes, el viernes de esta semana, es decir, mañana, y cuando dicte nuevas medidas en virtud de la autoridad que le da en ese sentido la prolongación del estado de emergencia hasta el 1 de marzo. Hay mucha gente preocupada porque entiende que una parte importante de la población no está en condiciones de seguir soportando el rigor de esas medidas, porque en muchos sitios la gente tiene ya la necesidad de oxigenarse, salir a la calle en un momento, tomar un aire fresco, porque estar en su casa es muy difícil para mucha gente que vive precisamente en los barrios, donde la calle es el área social de esa familia, especialmente por el hecho de que se sabe y se ha publicado que familias que tienen un poder adquisitivo mucho mayor que esa gente se pueden dar el lujo de disfrutar de un aire fresco en el patio, en el jardín de sus casas o de los lugares donde tienen propiedades segundas, ¿no? De recreo. Es decir, se justificaría en virtud de la expansión de la pandemia del COVID-19 que esas medidas restrictivas se recrudezcan o se flexibilicen. Doctor Rancière, le voy a dar la primera oportunidad a usted como neumólogo. Bueno, yo hago aquí el papel del abogado del diablo, porque yo desgraciadamente creo que sí van a tener que endurecerse las medidas. Señores, se están muriendo más de 10,000 personas por día en el mundo. Es una tasa de mortalidad altísima que tiene esta enfermedad. Y en este país no se está reportando ni siquiera la mitad de lo que está ocurriendo. Déjeme decirle, la cantidad de casos que hay es una cosa escandalosa. Y las muertes que están ocurriendo son muchas, que no se sabe. Y no es porque las autoridades no lo quieran decir, sino simplemente porque no las reportan. Y se lo digo porque tengo constancia de eso. Entonces, yo sé que la economía es muy importante y hay urgencia de activar la economía, pero la balanza está en un lado la economía y en el otro lado no la salud de la gente, sino la vida de la gente. Entonces, si uno supiera que de aquí a un mes va a aparecer una cura para esa enfermedad, pero todavía no la hay, a pesar de que se hablan muchísimas cosas de los medicamentos, no hay un medicamento todavía que los antivirales estos, los mejores son el Remdesivir y otros antivirales que son, y anticuerpos monoclonales que son súper caros. Esa ivermectina que la gente la está usando en una forma muy irresponsable, se ha demostrado que no es realmente efectiva contra el virus. Eso es darle agua a la gente. Pero eso sí, mucha gente ha tenido efectos secundarios que lo ha llevado a la muerte. Y eso está demostrado ya. No está recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo que pasó con la cloroquina y otros medicamentos. Desgraciadamente, lo único que puede prevenir la enfermedad es, hasta ahora, la vacuna y el aislamiento en lo que llega la vacuna. Y como yo les dije a ustedes, por muy bueno que sea el sistema y por mucha vacuna que haya, no se va a poder vacunar ni en los mejores países del mundo, ni siquiera la mitad de la gente en un año. O sea que y aquí se espera que la vacuna esté disponible para la vacunación masiva en el segundo semestre del año. No sueñen, y que si hay alguien que nos está viendo, que no sueñe nadie que ni siquiera para fines de año, ni siquiera la mitad de la población va a estar vacunada. Por muy buenas intenciones que haya, ni siquiera la cuarta parte. Oigan menos, y tomen la fecha hoy, porque eso es por cuestiones logísticas. Entonces, hasta ahora, lo único que garantiza es que eso no se siga diseminando y que no aumenten los casos y las muertes son las medidas de confinamiento. Hay países que han tenido que cerrar completamente, cerrado completamente. No diga que el toque le queda, es que mira cómo está Europa, señores. Entonces, desgraciadamente, eso vino para crear una catástrofe mundial. Entonces, no se puede
decir otra cosa que desgraciadamente vamos a tener que poner medidas restrictivas. Ojalá que el pueblo dominicano sea tan disciplinado como otros pueblos, que sí llevan medidas sin necesidad de meterle multa ni de meter preso a la gente, pero ustedes vieron lo que pasó ahora en Navidad. En Navidad nadie respetó eso. Habían pueblos enteros y comunidades enteras, todo el mundo sin mascarilla, fiestando. Bueno, pero el problema es que hay una capacidad de aguante, ¿no? Para todas las cosas. Pero yo quiero repetir la pregunta para el licenciado Cabrera y el licenciado Medrano. El licenciado Cabrera, ¿se justifica o se justificaría en las circunstancias actuales la intensificación, el recrudecimiento de esas medidas, o por el contrario, usted cree que dada la respuesta que han tenido esas medidas en una gran parte de la población dominicana, exige que se flexibilicen? Mire, definitivamente que es, como dice el doctor Rancière, si lo vemos desde el punto de vista puramente médico, lo ideal sería que la gente no saliera de su casa o saliera a lo sumamente esencial. No obstante, la realidad es que vivimos en un país de renta media, en principio, que ha hecho, o sea, esta situación ha hecho que mucha gente quiebre, ha hecho que mucha gente pierda su modo de vida. Tenemos que entender que hay una cantidad importantísima de personas que viven del día a día, que viven de lo que hacen con un chimichurri, con un carrito de hot dog, con servicios muy básicos, y definitivamente esta situación ha hecho que la gente básicamente pierda su sustento. Entonces, en un estado en el cual las recaudaciones se han caído de manera estrepitosa, pero que al mismo tiempo el gasto social se ha triplicado, pues evidentemente que esto llama a que hagamos un análisis de cómo podemos balancear las medidas de restricción con la realidad económica que vive el país. Usted señalaba algo y era, por ejemplo, el tema de que en los barrios las áreas sociales son la calle. Entonces, el único reducto que le quedaba a mucha gente para no perder la cordura, porque ese es otro tema también del que se habla muy poco, que es la salud mental en esta situación, que era, por ejemplo, los parques. Bueno, los parques están cerrados. Entonces yo no puedo, paso el día trabajando, llego a las 4 de la tarde, para ponerle un ejemplo, quiero llevar a mis hijos al parque. Bueno, no tengo donde llevar a mis hijos a montar una bicicleta, a tomar, como usted dice, a oxigenarse, etcétera, etcétera. Entonces, me parece, si bien es cierto que mucha de la culpa de esta situación la tiene una ciudadanía que ha asumido las restricciones de manera, digamos, beligerante y de manera de irrespetarlas y de sublevarse, pero no menos cierto es que hay que buscar un balance que le permita a la gente que, digamos, que pueda seguir viviendo. Si no nos mata el COVID, nos va a matar el hambre o nos matará la locura. Bien, caballero, tenemos que hacer una pausa obligado. Prometo que al regreso vamos a permitirle a Valentín Medrano que responda a la pregunta que queda pendiente de parte de él.